Vamos a hablar ahora de algo que realmente nos está preocupando, que tiene que ver con la parte de nuestra salud mental en esta oportunidad. Vamos a ver si lo podemos denominar dentro de la parte de salud mental, salud Sí. física también incluso, que Ujú, tiene que ver con el síndrome de burnout, ujú, ¿sí? Que es el síndrome de el agotamiento ujú. y esta sobrecarga laboral. Sí. Queremos saber cómo estamos los argentinos frente a esto, cómo nos sentimos Ujú. básicamente, y por tal motivo es que tenemos una conexión con Analía Tarasewicz, que es psicóloga del trabajo y directora de la consultora Trabaja Mejor, matrícula número 57898. La damos a conocer también a la matrícula por cualquier duda. Pero bueno, Analía ya está en línea y queremos hablar de este agotamiento laboral. ¿Cómo Ujú. estás, Ana? Nimsi y Antonio te saludan. Hola, ¿cómo están? Buen día. Buen día, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Y vos sabés, Ana, que cuando estuve pensando la nota, cuando estuve leyendo las distintas entrevistas que has dado a los medios, a distintos medios, yo dije, quiero arrancar esta nota y decirle a Analía, Ana, estoy podrida de trabajar. Que eso es agotamiento, eso es burnout, Ana. Ok, bueno, no, sí podemos hablar de agotamiento, no de burnout, probablemente. Ujú. Vamos a separar un poco sentirse agotado y estar podrido y cansado de la rutina, de las cosas que no le gustan a uno del trabajo, etcétera. Ujú. Y por otro lado, pensar en un trastorno, una patología como lo es el burnout. Ujú. Eh, Cuando uno está cansado, aburrido, podrido, etcétera, va a tener que repensar algunas cosas. Ujú. Por un lado, qué está significando el trabajo para sí mismo, cómo son las organizaciones para las que uno trabaja, si la vocación está alineada con las tareas que hago, ¿no? Como empezar a investigar qué es esto que me hace estar podrida, que me hace estar enojada, o que me hace estar aburrida, o desmotivada, o insatisfecha, ¿no? O sea, como todos estos sentimientos y esas emociones que aparecen, incluso la ansiedad, bueno, algunas cosas que por ahí te ponen más triste, Ujú. y hay otras personas que a su vez reciben como ambientes, o sea, tienen ambientes laborales muy complejos, entonces por ahí están siendo hostigados y sufren maltrato, etcétera, que también lleva a esta desmotivación, etcétera. Ujú. Pero el burnout en sí tiene como unos condimentos particulares. Por un lado, según la Organización Mundial de la Salud, es como un estrés crónico no tratado con éxito. O sea que son picos de estrés, ¿no? Que uno va teniendo, me estreso, me estreso, me estreso, pero no bajo nunca. Entonces ahí los niveles de cortisol y todo lo que tiene que ver con lo hormonal, lo físico, todo queda como en un estado de tensión muy alto Sí. y hace que, bueno, como no bajo nunca, se cronifica este estado de estrés, te lo voy contando como más simple, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Se cronifica este estado de estrés, entonces ahí puedo caer en un burnout. Y cuando estoy en burnout, me pasan mil cosas, ¿no? Por ejemplo, que, no, tipo, ¿viste cuando dicen, no me cabe un alfiler? Sí. Sí. Bueno, así, esa sensación de no poder levantarme para ir al trabajo, medio, una Sí. sensación medio panicosa, medio foica, ¿no? Ujú. Eh, la persona siente como hasta una especie de despersonalización, los estados son como bastante críticos Ujú. eh, y a veces ni siquiera pueden escuchar hablar del trabajo que ya se ponen mal. Ujú. 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 O sea que ahí estamos como en un extremo, entonces la persona empieza a tener problemas de relacionamiento en su casa, no va a hacer las mismas cosas de siempre, obviamente la productividad y todo Sí, ya casi no baja. Está existen. bien. ¿Y puede haber procrastinación también a raíz de esa situación? Eh, el estrés genera que uno, o sea, según el perfil, ¿no? Hay Sí, Claro. personas que cuando están muy estresadas hacen mil por mil sí. y hay otras que lo dejan todo para último momento, pero ya estamos hablando de otro perfil, ¿no? Son Ujú, personas que por ahí necesitan esa recompensa toda entera al final ujú, y al principio tienen como todo un periodo donde se lastiman, ¿no? En ujú. esta procrastinación, porque dicen, bueno, lo dejo, lo aplazo y qué sé yo, pero en realidad se están haciendo un daño a sí mismos. Ujú. Exacto. Bien. Y ahora, por ejemplo, ¿cómo tratan
o cómo, la pregunta, la primera que te voy a hacer, tengo muchas preguntas, pero la primera es, ¿cómo me doy cuenta? Digo, porque por ahí como que vivimos estresados, Sí. sobre todo nosotros acá los argentinos creo que ya partimos de una base de estrés, que lo malo es cuando eso se va incrementando, cuando la ansiedad se va incrementando, pero ¿cuál es la pauta o la alarma para la persona que nos está viendo, nos está escuchando, decir, che, me parece que tengo burnout, y no es simplemente un grado más de estrés? Bien, porque la sensación va a ser muy fuerte. Entonces Bien. ahí te vas a dar cuenta que no estás pudiendo. No solamente que te estresa, sino que ya no estás pudiendo ir a trabajar, no estás pudiendo concentrarte, no estás pudiendo relacionarte con los demás, no es una cuestión de no llego, estoy estresada, me siento, viste, con un día se me pasa, me tomo, no sé, un día de relax en mi casa, me voy a un spa, me voy a un campito, me voy a algún lado y me conecto a la naturaleza y ya está. Es cuando como todas las acciones de base que cualquier psicólogo te puede decir inicialmente que hagas, y mismo tu médico, no empiezan a funcionar. Entonces, Claro. incluso aparece el insomnio, dolores físicos, ¿no? Empiezas a tener, no sé, la gente que tiene problemas más gástricos se le intensifican, más dolores de cabeza, como que ya está pasado de la línea. Es como que cuando vos te estresás, en general llegás a ponerle hasta un +1, ¿sí? Y llegás ahí y por ahí te tirás un pico de 2. Pero acá ya llegás a un 2+3 sostenido, ¿no? Claro. De ansiedad. Y bueno, y ahí te vas a dar cuenta que incluso tu entorno. El burnout se nota mucho. Ujú, ujú. Y ahora, por ejemplo, ¿cómo están tratando esto las empresas donde vos trabajas? ¿Se están dando cuenta de que hay una carga un poco más excesiva sobre los empleados? ¿O la verdad que son casos aislados? ¿Cómo está funcionando esto dentro del sector empresarial? Bueno, hay organizaciones que comprenden la hiperexigencia, que bajan y a su vez generan como herramientas para o subsanarla o darle herramientas a la persona para que pueda manejar situaciones estresantes, viste, ahora el contexto está muy complejo, entonces las empresas empiezan a pinchar más, ¿no? Claro. Para que produzcas, para que genere más ingresos, para que pienses más, etcétera. Sí. Entonces hay departamentos de HR, recursos humanos o people, como se dice ahora, bueno, van a estar como más orientados a buscar formas para que o te estreses menos o manejes mejor estas situaciones más de presión contextual, etcétera. Y bueno, y pueden ayudar. Y otras entienden la hiperexigencia como que, bueno, van viendo los líderes cómo no quemar a sus equipos, Claro. ¿no? Y Ujú. los van tratando de equilibrar. Pero la gran mayoría los quema. Claro. La gran mayoría no piensa en salud mental, no piensa en ningún tipo de herramienta, los líderes no están capacitados para, para, para ellos mismos manejar estos entornos y estos entornos laborales donde aparece la robótica, aparece la inteligencia artificial, hay problemas económicos, temas políticos, temas sociales, aparecen un montón de temáticas e incluso las nuevas generaciones también pujan por, bueno, espera, bancá que no quiero trabajar así como trabajabas vos, ¿viste? Claro. Sí, Sí, exacto. sí, sí, pero Yo no me voy a matar trabajando, te dicen. Sí, pero viste, por ahí los que tenemos más de 35, 40, decimos, bueno, pero estos irresponsables. Y la realidad es que si no estuvieran ellos, nosotros mismos nos hubiésemos parado. Ujú, claro. ujú. ¿No? Sí, sí. Sí. ¿Y pensás que la parte económica también termina influyendo? Por ejemplo, seamos sinceros, ya la mayoría de nosotros tenemos más de un trabajo. Ujú. Y en ocasiones tenemos mucho, o tenés los dos laburos y tenés la changa, o tenés los dos laburos y tenés, bueno, lo que haces eventualmente, y por ahí vos te pones a pensar, decir, bueno, quizás si realmente tengo un trabajo, que trabaje entre 8 o 10 horas, y es bien pago, ¿podría afrontar el burnout desde otra parte, o saldría realmente este problema, esta patología? Todo tiene que ver, por eso te decía, y estamos pensando solo en el empleo.
La realidad es que hay un montón de otras salidas también laborales que son digitales, que tienen que ver con un oficio, con una profesión, con el emprendimiento, con armarte algo propio, con asesorar, ¿no? Hay un montón de campo abierto para hacer otras cosas que no sea simplemente voy, ficho en una organización, me quedo 10 horas y vuelvo, ¿no? Y hay personas que les gusta trabajar así, más allá de que tengas 2, 3 trabajos, pero te gusta, ¿no? Sí. Entonces tiene que ver todo con entender el caso a caso, qué es lo que te hace bien y qué es lo que te hace que se acerca más a tu estado de satisfacción laboral. Entonces bueno, fíjate vos en tu vocación, fíjate en lo que te gusta, fíjate en lo que querés ganar, fíjate y andá por ello, ¿no? Y buscá más específicamente, pero la mayoría que vos le preguntás no sabe bien qué quiere, por eso termina boyando en distintas cosas, claro. O termina tomando trabajos por la plata, o porque le dan un beneficio de la prepaga, y no tiene nada que ver, entonces terminan muy insatisfechos y muy infelices, porque a veces no tiene que ver solamente con eso. A veces capaz que decís, bueno, listo, con esta plata puedo vivir tranquilo y hago lo que me gusta, ¿no? Entonces un poco poder hacer esa intersección entre realmente cuánto necesito, qué es lo que quiero, qué estilo de vida y qué trabajo se alinea a lo que yo busco, y a pesar de que uno a veces tiene que hacer un tránsito largo, no siempre, ¿no? Sí. Hasta llegar a ese trabajo, ¿no? Lo importante es como ir ahí y sentir que uno va para ahí, pero no que se queda en una organización porque, no sé, te pagan un poco más o te tratan bien y listo porque en la anterior te trataron mal. Claro. Es, ¿qué quiero? Claro. Y a veces me dicen, bueno, pero eso es solamente para los ricos o para los que tienen posibilidades, y la realidad es que no. De hecho, conozco un montón de gente, de hecho yo misma vengo de Villa Lugano, o sea, como que no tiene que ver con eso, tiene que ver con la capacidad de uno de reinventarse, de buscar, de ir por lo que uno desea, y bueno, y entender los tiempos del mundo, ¿no? Claro. Y ahora, por ejemplo, bueno, ya perdón la pregunta sumamente ignorante, pero ¿el burnout es una patología? ¿Cómo la puedo encabezar, digamos? Un trastorno. Un trastorno, bien. Sí. Ya tengo el trastorno, ¿sí? Ya me lo diagnosticaron, ya estuve trabajando con mi médico, con la psicóloga. ¿Qué recomendaciones le das a la persona que lo está sufriendo? Bueno, ante todo que consiga un profesional especializado en psicología del trabajo. Bien. Porque estas son problemáticas del trabajo y que a veces muchos profesionales se van muy a lo genérico y tardan mucho en llegar a una información. Claro. Y capaz que los psicólogos del trabajo estamos más preparados para ir a esa información y alinearla con tu problemática de vida también. Bien. Y por otro lado, también entender que, bueno, que a veces es necesario trabajar en conjunto con un psiquiatra, si hay personas que no quieren tomar medicación alopática, entonces vamos a trabajar con un homeópata, pero sí, muchas veces en el burnout es necesaria la medicación para estabilizar, además de trabajar en el pensamiento y en las significaciones. Y hay mucho de uno y de la propia supervivencia, ¿no? Y es también, a pesar de tener una sensación horrible, ¿no? De sentir morir, básicamente, en algunos casos, Sí. como esa lucecita, ¿no? De uno que diga, bueno, me quiero curar. Y por otro lado, la familia, los amigos, las parejas, ¿no? Como mucha unidad, porque es un momento muy crítico para la persona, que se le juntan muchas cosas, no es solamente el trabajo. A veces hay temas de reconocimiento que vienen hasta desde la niñez, hay temas que tienen que ver con violencia, con un montón con abusos, mucha gente con abusos físicos que ha recibido durante toda su vida, o de su adolescencia, de su niñez, y de repente estas situaciones como específicas en los trabajos levantan un montón de información, y por eso la persona como que junta mucho en su mente y no puede tramitarlo bien. Además de que en el momento actual está recibiendo algún maltrato o está teniendo un problema laboral de verdad. Pero viste que hay gente que lo tiene y dice, bueno, te vas, chao, me voy. ¿Entendés? Claro. Sí, yo lo he hecho. O sea, yo me he sentido también. sumamente agobiada, agotada, maltratada, y le he dicho, ¿sabes qué? Nos vemos, no vales la pena, ni vos ni lo que me pagás. Claro.
tal cual, pero por eso hay gente que puede hacerlo y tiene como una autoestima o un yo más sólido y dice, bueno, listo, comeré arroz, pero de acá me voy y no me importa que me paguen, no sé, 10 millones de pesos, ¿entendés? Me voy. ¿Viste? Como la dignidad ante todo. Tal cual, tal cual. Sí. Pero bueno. Sí. Ajá. Y ahora, por ejemplo, leyendo un poco sobre este trastorno, vos sabés que encontré algo, Antonio, no sé si vos lo habías escuchado, que es la sisifemia. No, nunca escuché ese término. Bueno, no sé, esto no va hacia esto la nota, pero ¿hay algo parecido entre el burnout y la sisifemia o son cosas distintas? Lo que tiene, bueno, es distinto, pero como el comportamiento principal es que hay un agotamiento, pero también como un perfil de obsesión, perfeccionismo, hiperexigencia propia. Entonces se suma la del contexto con la tuya. Bien. Ujú. Es Y decir, ahí hace como ese combo que podés terminar en un burnout. bien, es decir, como que estoy cansada, pero bueno, el entorno me obliga a trabajar y voy, cumplo, pero Sí, pues, me agoto. Sí, hay veces que me imagino que hay gente que pensará en sus hijos, en un montón de cosas que tengo que pagar esto, y no, tengo que seguir. Y En cierra los realidad ojos y sigue adelante. es más tu creencia, ¿no? Tu creencia, Ajá. más allá de la plata y de que tengas que sobrevivir, tiene que ver con que hay personas que no están seguras, no sé, escriben un mail y necesitan verlo 6 veces antes de mandarlo. Y eso no tiene que ver con la familia o que lo vayan a echar, y eso es una Bien. hiperexigencia propia. Bien. Ujú. Bien, se Perfecto. entiende. Bien, bueno, Ana, la verdad que queríamos hablar justamente con vos sobre este tema, porque notás que los argentinos estamos como un poco más estresados en el ámbito, primero en el ámbito laboral. ¿Lo has notado o Sí, claro. Sí. Ujú. Sí, totalmente. Estamos mucho más estresados por todo lo que hablamos, ¿no? Del Sí, sí, contexto sí. y por eso es importante trabajar en uno para que no estar vulnerable frente al otro, frente a la empresa, frente al contexto, frente a otras personas. Es como, bueno, voy a tratar de estar lo más fuerte yo para que lo otro lo pueda gestionar, pero que no me enferme. Ujú. Perfecto. Bien. Te agradecemos muchísimo, Analía. Gracias a ustedes por este espacio. Gracias, hasta luego. Hasta Estábamos luego. hablando con Analía Tarasevich, que bueno, ella es psicóloga del trabajo y además directora de la consultora Trabaja Mejor, hablando un poco sobre este trastorno denominado burnout. Sí, que es por ahí lo hemos escuchado como el síndrome del quemado, Sí, de sobre cabeza quemada. de cabeza quemada, sobre el agotamiento, pero bueno, más allá de esto, prestarle atención a los síntomas que tenemos. Sí, porque hay veces que no es muy gracioso decir estoy quemado. No, Sí. no es tan gracioso. Hay que preocuparse porque son cuestiones que después te pueden afectar un montón. Claro, lo que pasa... hay personas que terminan con un bobazo, con una ACV, con cosas muy serias. El tema es darnos cuenta que el agotamiento mental existe. Exacto. Porque no es un agotamiento físico que a lo mejor era como decía la profesional y quizás te quedás un fin de semana, te vas, nosotros nos vamos acá a Potrerillo un fin de semana y volvés con todas las pilas y seguís. Listo, ya pasó. Ya pasó. No. Acá eso no funciona. Es el día tras día una pesa que llevo en la espalda para poder presentarme a trabajar. Incluso, como decía, llegar a la puerta de tu trabajo y largarte a llorar porque no podés ingresar. Eso es el síndrome de burnout. Bien. Vamos a la tanda.